Olá, meus amigos, como estão todos? Um gusto estar com vocês conectados acá para nosso primeiro webinar de 2022, ¿no? Entonces, que sea um ano excelente para todos, ¿no? Estamos com muitas ganas, estamos seguros que será um ano muito bueno e nada melhor que estar acá conectado com vocês, platicando com vocês. Graças por el tiempo, por la oportunidad. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la parte de puentes grúas, sobre manejo de puentes grúas, de cargas, ¿no? Vamos a platicar cómo seleccionar el variador correcto, cómo hacer la programación del variador. WEG tiene un software para hacer esta programación muy sencillo de utilizar. Y el ingeniero Guilherme Manganelli Evaristo es quien va a hacer la presentación y va a platicar un poquito sobre todos estos temas. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Puede enviar las preguntas en el decorrer ahí de la charla, ¿no? Hay una área para preguntas y respuestas. Nuestro equipo está puesto para contestar. También al final vamos a quedar acá un periodo extra contestando, entonces puede ser la pregunta en el transcurso de la charla o al final sin ningún problema. Muchas gracias y paso la palabra para Guilherme. Muy bien, muchas gracias, Claudinei. Buen día, buenas tardes a todos y bienvenido a este webinar WEG, donde voy a hablar acerca de las grúas, como Claudinei les comentó. Mi nombre es Guilherme, yo trabajo acá en ventas de WEG Automatización, ventas y aplicación de variadores de velocidad, arrancadores, entre otros productos de automatización, como los disjuntores, los contactores y todo más. Entonces, espero que todos se encuentren bien y muchas gracias otra vez. Vamos a comenzar nuestro webinar. Bueno, como les comentó Claudinei, hoy vamos a hablar acerca de las grúas de manejo de cargas, ¿no? Que es un tema muy interesante. Ellos, a veces, el dimensionamiento de un variador para grúa trae algunas dudas en su aplicación y donde hoy vamos focar em entender essas características especiais de dimensionamento para grúas, assim como vamos também mirar ao software de programação WEG que é dedicado a aplicações de grúa para manejo de cargas. Então, vamos começar. Acá temos os temas de la apresentação. Vamos começar com breve introdução de las puentes e quais são os tipos que existem. Depois entramos em las ventajas do uso de variador, o dimensionamento e então chegamos ao software de configuração e também veremos alguns casos de éxito de puentes grúas com os variadores WEG. E ao final aún tendremos um tempo para as perguntas e respostas também de vocês. Bien, ¿qué es un puente grúa? Es una pregunta un tanto cuanto básica, pero es importante acá alinear nuestra charla para que todos comprendan de qué estamos hablando, ¿no? Seguro que la mayoría de ustedes ya conoce. Las grúas son entonces equipos de transporte de carga que se mueven arriba de las fábricas o construcciones, haciendo el desplazamiento de materiales para facilitar el proceso de fabricación en la industria, ¿no? Entonces son esas estructuras metálicas compuestas y tienen también un poliplasto que hace la izaje de los materiales. ¿Y qué tipo de movimiento pueden hacerlo? Bien, el movimiento horizontal, que consiste obviamente en el acto de mover la carga en las direcciones horizontales, y también angulares, ¿no? En el caso de la grúa torre. Y el movimiento vertical, que hace el movimiento de subir o bajar las cargas, simple así. Bien, ¿cuáles son los tipos más usuales de grúas? Acá tenemos la grúa monorriel, que tiene un solo bloque, moviéndose por rieles aéreos situados en ambos los lados y tiene también un poliplasto instalado en su estructura. Y también la grúa birriel, que es una versión un poco más potente para permitir el trabajo con cargas más pesadas, ¿no?
Las grúas pórtico usualmente se encuentran en espacios abiertos, donde es construida de forma que tiene 4 puntos de apoyo y se mueve por el suelo sobre ruedas o rieles, por ejemplo. Es muy usada en los puertos para transporte de contenedores. Las grúas semipórtico, que es un misto, vamos a decir, que tiene uno de sus lados moviéndose en un riel aéreo y el otro en el suelo. Ahora tenemos las grúas torres, que son básicamente una torre con un poliplasto instalado haciendo movimientos angulares, horizontal y bajando y subiendo la carga, ¿no? Y es muy utilizado en el sector de construcción de edificios. Y la grúa pluma, que es similar, pero usualmente más chica y es usada en pequeños talleres y fábricas para hacer el transporte de equipos durante la fabricación, por ejemplo. Bien, hasta ahora hablamos mucho más de la parte mecánica y de la construcción de las grúas, pero que ahora vamos a comenzar a entender qué equipos permiten ese movimiento y entrar un poco en la parte eléctrica, ¿no? Bueno, básicamente son hechos por motores eléctricos que hacen el movimiento de traslación del puente, de traslación del carro y de elevación o descenso, que es el motor del polipasto. Y bien, donde hay motores, hay que tener un método de arranque, hay que tener un control o un mando para esos motores, ¿no? ¿Y qué equipos pueden hacer esos? Los variadores de velocidad VEG, que traen muchas ventajas en ese tipo de aplicación, las cuales vamos a ver ahora. Bien, de entre las principales ventajas está la eliminación de los impactos eléctricos. ¿Por qué? El variador hace el arranque suave, por lo tanto no hay picos de corriente en la partida, si comparado, por ejemplo, con la partida directa, ¿no? De la misma forma, la eliminación de los impactos mecánicos también es una de las ventajas. Las partidas directas suelen crear un esfuerzo muy grande en la parte mecánica de la grúa. Y los variadores, con el arranque suave, eliminan esos impactos, aumentando mucho la vida útil del puente. También tenemos la reducción del ruido y de las vibraciones. Ahorro de energía, que es usual en el uso de conjunto de motores con variadores de velocidad, ya que el variador hace el control de la potencia y a través de la velocidad, haciendo teniendo así un ahorro de energía. Además de eso, también es posible que sean usados variadores para regeneración, perdón, y las cuales nosotros conocimos, no es tan usual, pero es una posibilidad. Automatización del sistema, bien, también es un punto muy importante, porque el variador de velocidad tiene algunas otras funcionalidades muy importantes, como la medición de la corriente, de la tensión, de la voltaje. También puede enviar datos a través de sus entradas y salidas digitales o analógicas. También puede comunicar vía red. Entonces, esa es una otra ventaja que se tiene cuando se usa el variador para hacer la automatización, por ejemplo, con un sistema supervisório externo. Y la fácil puesta en marcha, que con el uso del software VEG, como vamos a ver en las próximas, en una próxima diapositiva, que trae también esa facilidad. El variador también trae la opción de control de lazo abierto o cerrado, que es decir, cuando se necesita más control de precisión, por ejemplo, en algunas aplicaciones, se puede añadir un encoder en el motor y hacer el control en lazo cerrado. También es posible hacer control de cargas en tándem, con aplicaciones de división de carga, por ejemplo, en grúas donde hay 2 motores.
El acionamiento del freno también es un punto muy importante que vamos a ver más en detalles, y el variador también trae esta ventaja de hacer el acionamiento directamente del freno, trayendo así un funcionamiento mejor y seguridad optimizada, así como el cierre automático del freno en caso de una detección de falla. Ahora sí, ya conocimos las grúas, dónde aplicar los variadores, ¿no? Vamos a ver cómo hacer el dimensionamiento de los variadores de velocidad WEG para grúas. Bien, antes de comenzar, me gustaría presentar algunos puntos importantes, como si fuese una advertencia, ¿no? A todos los usuarios que van a hacer el dimensionamiento de variadores. Una grúa es una aplicación que requiere una atención muy especial, ya que un malo dimensionamiento y una configuración pueden traer daños a los equipos y hasta las personas, ¿no? Y entonces, por eso que es tan importante decir que para garantizar la seguridad de las aplicaciones de manipulación de carga, hay que instalar otros dispositivos externos al variador para hacer la para traer la seguridad completa, ¿no? Como por ejemplo los sensores de limit, los sensores de posición, sensor de carga y todo eso. Entonces hay que tener en cuenta que hay muchos otros factores que añaden en la parte de seguridad de las aplicaciones. Algunos puntos importantes también es que las grúas, ellas suelen ser aplicaciones con cargas pesadas, ¿no? Porque hay que subir y bajar cargas en la industria y generalmente son pesadas. Entonces, cuando comparada con otras aplicaciones, como por ejemplo bombas o ventiladores, es una aplicación muy más pesada. Entonces, hay que tener eso en cuenta en su dimensionamiento. Eso porque la combinación de motor e inversor debe superar altos valores de inercia de la carga. Otro punto importante, el ciclo de trabajo también es más pesado. ¿Qué es decir? Una bomba, un ventilador se queda partido por mucho más tiempo, mientras que una puente, ella es partida varias veces durante el día. Entonces, es considerado un ciclo de trabajo también muy más pesado. Además de eso, hay que tener en cuenta todas las otras características de la aplicación que son usuales para todas las aplicaciones, como por ejemplo la temperatura, la altitud, el grado de protección, humedad y todo eso en torno, ¿no? Entonces, basado en la teoría y la experiencia de WEG, sugerimos el procedimiento a seguir para el control de carga, para el dimensionamiento de carga vertical o horizontal. Y es muy importante, si hay dudas, si no está tan claro cómo hacer el dimensionamiento, póngase en contacto con el soporte técnico. Bien, acá vamos a hablar del movimiento vertical. Él se divide en dos. Uno es el procedimiento para cargas leves o moderadas, que son usualmente la clase 1BM, 1AM o 2M. Bien, ¿qué es decir esos códigos? Bien, ellos vienen de una estándar o una norma que es la FM 9511, que son reglas para diseño de equipos de manejo de carga y son ampliamente utilizadas por los fabricantes de grúas. Mira que esta clasificación es utilizada para la definición de características mecánicas y constructivas de la grúa, pero es posible hacer una relación con el dimensionamiento del variador también y así ayudar a definir el régimen de carga del variador. Entonces, esa información, otra vez, ella viene del fabricante de la grúa y a veces no tendremos esa información, entonces que podemos seguir las siguientes condiciones. Grúas para cargas leves ou moderadas são generalmente instaladas em talleres de mantenimento, laboratórios de prueba, almacenes y donde los esfuerzos de la carga
son en promedio inferiores a 50% de la capacidad nominal. ¿Qué es decir esto? Bien, es muy usual también en la industria que una línea de producción, por ejemplo, va a producir equipos de 1 a 2 toneladas, vamos a decir así. Entonces, si la grúa es para una línea de producción que va a producir equipos de hasta 2 toneladas, pero la mayoría, en promedio, los productos producidos tienen menos de 1 tonelada, entonces se puede utilizar el procedimiento para cargas leves o moderadas, que es el siguiente. Se sugiere un factor de 1.15 veces la corriente del motor veces la potencia de carga dividido por la potencia del motor. Eso nos trae una corriente HD que se usa para elegir el variador en el catálogo BEG. Okay. HD, que es el Heavy Duty, y se puede utilizar para elegir el variador. Acá tenemos el procedimiento para trabajos pesados o severos. Usualmente 3M, 4M y 5M. También viene de la misma estándar FM 9511, que son usualmente instalaciones en fundiciones, manipulación de bobinas de acero, manipulación de contenedores, donde las demandas de carga, son en promedio más del 50% de la capacidad nominal. Entonces, en el ejemplo anterior, si las piezas producidas tienen entre 1 y 2 toneladas generalmente, entonces debe-se elegir un variador utilizando ese procedimiento para trabajos pesados y severos, que es sugerido un factor de multiplicación de 1.30 veces la corriente del motor veces la potencia de carga dividido por la potencia del motor. Eso también nos trae una corriente HD que se usa para elegir el variador BEG en los catálogos. Dos puntos también importantes. En caso de dudas acerca del funcionamiento, es sugerido que se utilice el factor más grande por seguridad, el 1.30. También esos factores, 1.15 o 1.30, son envasados en las rampas de aceleración estándar de la aplicación, que son de 3 segundos para acelerar y 2 segundos para desacelerar. Si el cliente desea una velocidad más rápida, hay que tomar en cuenta eso, entonces póngase en contacto con el sector técnico. También presentamos cómo dimensionar el resistor de frenado, que es un punto muy importante en ese tipo de aplicación. Para movimiento vertical aún, el resistor es sugerido 0.70 veces la potencia de carga con un ciclo de trabajo de porcentaje de 100%. Bien, ahora vamos a hablar del movimiento horizontal. El movimiento horizontal es un poco más blando, entonces por eso son considerados cargas leves y se puede utilizar el variador en régimen normal duty. Entonces, la sugerencia es simplemente una vez la corriente del motor, se elige el variador a través de la corriente normal duty. Así como el resistor de frenado también es un poco más blando, 0.40 veces la potencia de carga con ED de 50%. Bien, ahora vamos a entrar en el software VEG, que es un software dedicado para puentes. Es una herramienta muy útil para hacer la puesta en marcha de los sistemas de puente grúas para los técnicos durante la configuración y durante el teste del sistema. El software es el WLP y se puede descargar gratuitamente en el sitio BEG. Así como la aplicación Ladder se ejecutará directamente dentro del variador en su memoria soft PLC. Para aquellos que no conocen, los variadores BEG todos vienen con un espacio de memoria que llamamos de soft PLC, donde se puede añadir
aplicaciones ladders, y es en ese espacio que se ejecuta el aplicativo de puentes grúas. No es necesario ningún otro dispositivo externo, un PLC o cualquier otro accesorio del variador. Y el aplicativo específico para puentes se puede utilizar en los variadores WEG CFW11, 700 y CFW500. Se puede descargar en el sitio WEG.net. Bien, acá me gustaría aclarar que yo voy a presentar brevemente las pantallas del configurador, donde la mayoría de ellas son sencillas e intuitivas. Vamos nos enfocar, voy a comentar algunos puntos principales o más complejos. Y la idea acá es presentar el software de una forma general, ¿ok? De todas formas, si hay alguna duda sobre algún punto que yo no haya comentado, también hay un manual de movimentación de cargas que detalla cada paso dos que voy a hablar ahora, ¿ok? O si no, también pueden ponerse en contacto con nosotros que vamos a alinear las dudas. Bien, para crear la aplicación, basta instalar el aplicativo, abrir y seguir el menú hasta que llega donde se selecciona la puente grúa y son presentados acá dos opciones, uno de movimentación horizontal y de movimentación vertical. Después de eso, toda la aplicación ladder ya viene pronta. No vamos a cambiar nada en la aplicación ladder. Ya está pronta, solo vamos a configurar los parámetros, pero el aplicativo es abierto. Si el usuario tiene el conocimiento y quiere hacer algún cambio, es posible. Antes de comenzar los pasos de configuración del wizard, es necesario enviar el software ladder para el variador. Entonces, para hacerlo, utilice los botones de download en el menú y haga clic en el asistente de configuración para comenzar. Entonces, el software va a presentar esta pantalla. Las configuraciones son hechas en 19 pasos. En verdad que los pasos se cambian un poquito de acuerdo con el variador que es seleccionado, con el tipo de movimentación, si es vertical o horizontal. Pero en el ejemplo acá son 19 pasos, donde el primer, donde se elige el tipo de control que puede ser vectorial sensorless o vectorial con encoder. Para puentes grúas, es indicado, es sugerido, en verdad, que es el único medio posible es utilizar el sensor, el método vectorial de control, ¿ok? Pero dentro del vectorial podemos elegir el sensorless o con encoder. Y también conocimos que en el mercado la gran mayoría es el sensorless, ¿ok? Acá también tenemos un aviso muy importante. Antes de hacer la configuración, es necesario hacer la puesta en marcha del variador, la puesta en marcha orientada del variador. ¿Por qué? Eso porque el configurador solamente trae las configuraciones dedicadas a las grúas, ¿no? La puesta en marcha es necesaria para traer las otras informaciones básicas del motor, como voltaje, corriente, frecuencia y todo eso, ¿no? Bien, el paso 2 se configura las fuentes de mando, que son los usuales para cualquier aplicación. Acá en las grúas también están presentados en una pantalla para selección más simplificada, vamos a decir así. Y acá me gustaría comentar un parámetro muy interesante, que es el tiempo de desmagnetización. ¿Por qué eso es importante en las grúas? Bueno, imagínate que una grúa es accionada muchas veces por día y el operador no quiere tener que esperar por el tiempo de magnetización toda vez que acciona la grúa. Por lo tanto, puede configurar ese parámetro para que el motor se mantenga magnetizado por el tiempo determinado. Por ejemplo, acá nosotros elegimos el valor estándar es de 600 segundos, o sea, 10 minutos, y eso permite que el motor va a partir inmediatamente após el mando. Y
si la grúa se queda en reposo por 10 minutos, entonces sí, el motor va a se desmagnetizar y hasta el próximo mando para partir. Acá se definen los tiempos de aceleración. Tendremos acá valores que son sugeridos basados en la experiencia y obviamente se puede cambiar de acuerdo con la necesidad y los ajustes que van a ser hechos durante los testes, ¿no? También se puede acá elegir el tipo de rampa, que puede ser lineal o S. En esta pantalla, el programa, el software permite establecer los límites de velocidad. Paso 5 es para configuración del resistor de frenado, donde se van a hacer listado el valor de resistencia y de potencia del resistor. El paso 6 se define el tipo de mando de referencia de velocidad. Hay acá algunas posibilidades que también conocimos, son las más usuales. Por ejemplo, acá podemos tener 5 velocidades, el multispeed, hasta 5 velocidades, o se puede tener un mando a través de la entrada analógica o a red de comunicación. En el mercado, nosotros conocimos que una gran parte utiliza el ítem número 2, que son dos referencias de velocidad a través de la entrada digital 4. Y es esta que vamos a utilizar como ejemplo. Bien, esta pantalla permite elegir configuraciones típicas también de llaves fin de curso a través de las entradas digitales, ¿no? Entonces, el usuario puede acá seleccionar cuál entrada va a tener las llaves y cuáles son las llaves de fin de curso para que el software utilice esa información durante la operación de la grúa. El paso 8 permite definir las funciones de las entradas digitales, que son los básicos comandos de subir, descer, emergencia, entre otros, ¿no? El paso 9 define el mismo, pero ahora para las salidas digitales, que puede enviar informaciones muy importantes del sistema, del variador, ¿no? Sin falla, run o el señal para abrir el freno, que también es muy importante, vamos a ver a seguir. El paso 10 se definen las referencias de velocidad. Como yo elegí 2 velocidades en el paso anterior, acá tenemos que definir 2 velocidades, velocidad 1 y velocidad 2. El paso 11 es el modo de carga leve, donde se puede definir un rango de corriente que el variador va a entender que el motor está a cargar una carga leve y puede acelerar hasta la velocidad máxima. Imagínate que también el usuario acá está solamente queriendo traer el polipasto para más cerca o hacer un cambio de posición y no hay carga. Entonces, en esos casos también, o si la carga es demasiado leve y puede llegar a una velocidad más rápida, el variador va a detectar de acuerdo con la indicación acá del usuario y va a acelerar el motor hasta el límite de velocidad, que es el parámetro 0134. Y así ganar tiempo en la producción, ¿no? El paso 11, ese es muy interesante. Apertura del freno. Bien, es una de las grandes ventajas del inversor de frecuencia, del variador de velocidad, perdón. La configuración de maniobra del freno es importante tanto por seguridad cuanto por funcionalidad del sistema, ¿no? Imagínate que el freno hay que ser liberado a cada maniobra de la puente. Entonces son muchas veces. La sincronización de este desbloqueo con el arranque del motor es crucial para el funcionamiento perfecto del sistema. Porque imagina, si te demoras demasiado para abrir a quitar el freno, va a tener un desgaste en el freno del motor. Y se lo quita muy temprano,
puede tener un deslizamiento de carga. Por eso, en esa pantalla hay algunas opciones de condiciones para el usuario elegir para que sea la condición de quitar el freno. Por ejemplo, la frecuencia. Se puede acá elegir una frecuencia que el ejemplo trae 4 Hz y después de la partida del variador, el freno se queda cerrado hasta 4 Hz. Y entonces ellos se abren. Entonces eso es posible hacer un ajuste de acuerdo con la necesidad y con los testes. Va a tener un desgaste muy menor en el freno de acuerdo con esta apertura. También se puede acá hacer la condición por corriente o por porcentaje de torque. El punto 13 es el mismo, pero ahora para cerrar el freno también trae algunas opciones de condiciones. El punto 14 permite configurar la detección de sobrepeso. Es una protección del variador. Si hay un sobrepeso en la carga, está acima, el variador va a medir una corriente acima del que está acá configurado y va a generar una alarma de sobrepeso. Entonces, que el usuario puede arreglar el problema, ¿no? Detección de cable suelto. También es otra protección para identificar cuando el cable está suelto a bajar a carga. Bien, mire, se está bajando la carga, ella toca el suelo, por ejemplo, o toca otro equipo en la fábrica. El cable se aflojará y el variador va a detectar eso y va a también generar una falla y va a parar el motor. El punto 16, también es posible añadir un límite de torque para el variador, también como una protección. Y acá el paso 17, que define el número de veces que las alarmas pueden ocurrir. Bien, algunos usuarios suelen insistir en hacer el mando, mismo con una condición inadecuada, por ejemplo, de sobrecarga. Entonces acá se puede definir cuántas veces es posible partir mismo con una condición inadecuada hasta que el variador indique una falla, entonces hay que tener alguna acción para corregir el problema, ¿ok? Y el punto 18 es solo una otra configuración que permite la pantalla para habilitar la detección de desequilibrio de corriente del motor. Y por último, se define acá los parámetros de lectura en la HMI. Después de elegir los 19 pasos o valores, la última ventana trae un resumen de todos los parámetros, donde se puede mirar y ver los detalles o se puede imprimir también. Y después de eso, basta descargar los parámetros para el variador y el variador está programado listo para iniciar los testes. Hablando en testes, mira qué interesante, el software también trae algunas funcionalidades muy interesantes para ayudar en los testes. Por ejemplo, las pantallas que estoy presentando acá, ellas son una forma de monitoreo online del sistema. Acá tenemos, por ejemplo, los valores de velocidad, corriente, en los señales digitales, cómo están, y eso puede ayudar mucho en la parte de testes, ¿no? Bien, ahora sí terminamos el software. Me gustaría presentar ahora algunos casos de éxito de WEG en el seguimiento de las grúas, ¿no? Uno de los más interesantes es la propia planta industrial WEG, acá en Jaraguá do Sul, donde tenemos 320 puentes grúas instaladas. La más alta, 16 metros, la más ancha, 28, la más profunda, 280 metros, y la de mayor carga, 100 toneladas.
Además que WEG posee otras 36 fábricas que también llevan variadores WEG con sus puentes grúas. Entonces, las puentes son ampliamente utilizadas. Acá tenemos un otro ejemplo de un grande generador o parte de un generador, donde también se hace el transporte por la grúa acá en WEG. Tenemos también otro caso acá de una industria de acero, donde hay una puente grúa de 300 toneladas. Hay una gran cantidad de variadores, 450 amperios, 240, 70, 38 y 400 amperios. Acá no tendría tan claro, desafortunadamente, cuál es la función de cada uno, pero seguro que es el traslado horizontal, el traslado bajar y subir a la carga, entre otros, ¿no? Acá tenemos una puente grúa de 5 toneladas, también para industria de acero, donde se fueron utilizados CFW 500, 6.5 amperios, 2.6, acá para traslación y dirección, y 24 para elevación de la carga. Otra industria de acero, una puente grúa de 10 toneladas, variador CFW 11 WEG, 31 amperios. Industria de acero, un guindaste giratorio de 50 toneladas, donde fueron aplicados variadores CFW 11, 142 amperios y 70 amperios. Muy bien, ahora me gustaría agradecer a todos por la atención. Espero que tengan aprendido un poco más acerca de ese tema, ¿no? WEG está siempre, estamos siempre listos para sanar sus dudas. Si tienen dudas, pueden contactarnos. Muchas gracias otra vez. Pasar bien. Ahora vuelvo para Claudinei encerrar. Gracias. Gracias, mis amigos. Gracias, Guillermo, por la presentación, ¿no? Creo que todos llevaron un poquito más de conocimiento para el tema, ¿no? Para aplicación ahí de puentes grúas. Este año seguimos con la idea de hacer una charla por mes. El próximo mes vamos a estar acá presentes nuevamente y contamos con la presencia de ustedes, ¿no? Caso no tuvieron la oportunidad de mirar alguno de nuestros webinars, todos están en el YouTube, en la página de WEG, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Quedamos atentos a sus dudas, comentarios y espero verlos nuevamente en el próximo webinar de nosotros, de WEG. Gracias.